Hoy es 22 de abril de 2026. Vamos con el análisis diario, como siempre. Vamos a empezar por las noticias, calendario económico, resultados, noticias agregadas a lo que podría afectar al mercado el día de hoy. Por otro lado, luego veremos los gráficos de, como siempre, Nasdaq, S&P 500. Vamos a ver el VIX, el petróleo, el oro, el Bitcoin, como para entender un poco el contexto de lo que está sucediendo. Vale. Empezamos por el calendario económico. Para hoy tenemos solamente los inventarios de crudo de Estados Unidos a las 4:30, o más o menos como a las 10 de la mañana, hora de 10-11 de la mañana, hora de Estados Unidos. Luego tenemos resultados de empresas, entre los que cabe destacar, hay bastantes el día de hoy, pero los que cabe destacar hoy es informa Tesla, IBM, Yevova, Philip Morris y entre otros. Pero bueno, así lo más importante que veo en la lista, pues Tesla e IBM. Estos dos, IBM, ambos al cierre de la sesión, lo cual pues indica que puede haber cierta volatilidad, ya sea en la apertura de la próxima sesión o al cierre de esta misma. Vale, por otro lado tenemos otro tweet más de Trump, donde pues publica a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, o de X, el nuevo X, que mantiene de manera indefinida el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta unificada y las negociaciones se concluyan. Vamos a ver cómo continúa esto, pero eso sí, se mantiene el bloqueo al estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos. Bueno, viendo visto esto, vamos ahora a pasar a los gráficos. Vale, como vemos, tenemos aquí en pantalla el S&P 500. Vamos a desplegar los pivots semanales. Vemos que todo se mantiene muy parecido. Está un poco extraño porque debería estar a la izquierda. Ahora está mejor. Vale, vamos con ello. Vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí. Si hay algún nuevo movimiento desde ayer. Bueno, para empezar, vemos que el día de ayer el precio se movió muy poco, tuvo muy poco movimiento, pero sigue por el lado de los de las bolsas, perdón. En cuanto hablamos de la bolsa, hablamos del S&P 500 y el Nasdaq. También está el Dow Jones, pero el Dow Jones entonces tampoco lo miro. Pero bueno, debe tener un comportamiento bastante parecido al que está teniendo ahora mismo tanto el S&P 500 como el Nasdaq. ¿Vale? Vemos que todo continúa muy parecido. Vemos que ayer tuvo una pequeña caída, ha recuperado y está ahí en ese rango. Imagino que esto a raíz de pues, las noticias, la posible reanudación de la guerra y todos estos temas que, bueno, han movido al mercado de maneras por el sentimiento, ¿vale? Vemos que el S&P 500 mantiene la misma estructura. Tenemos ese soporte en la zona de los 72, de los 7.057. Entonces, en esa zona de los 7.100 más o menos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Entonces, estamos ahí, vamos a ver cómo funciona, pero entre los 7.030 y los 7.060 hay un soporte, vamos a ver si se mantiene. Pasamos ahora al Nasdaq. El Nasdaq, sí es verdad que tuvo movimientos más amplios, por así decirlo, pero no marcó ningún nuevo movimiento que pueda afectar al precio. Seguimos teniendo esa zona de soporte sobre los 26.200, los 26.300. Entonces, vamos a ver si sigue manteniendo ese soporte. ¿Vale? Vamos a ver qué movimiento podríamos tener hoy. Bueno, podríamos tener un movimiento bastante parecido como el de ayer, es lo que se espera. Vamos a esperar cómo se comporta el precio el día de hoy. Vamos a ver. Claro, es que hay muy poca información por parte de estos dos activos. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a un punto bastante interesante que vendría siendo el VIX. Vemos que el VIX ayer volvió a esa zona de riesgo extremo o de miedo extremo, vamos a decirlo así,
y ha vuelto a caer a zona de tranquilidad, pero está sobre esos 19 puntos bastante alto. Vamos a ver, hoy no ha abierto todavía por la hora de España, a ver cuándo abren los mercados, entonces, bueno, un poco antes, la verdad, pero vamos a ver qué pasa, cómo se comporta el VIX el día de mañana, bueno, el día de hoy durante el día, ¿vale? Pero bueno, puede ser que abra un poco más arriba, pues, porque ya en zona de miedo extremo. Vamos ahora a pasar al petróleo. Vemos que el petróleo el día de ayer volvió a los 90, volvió a recuperar muchísimo de lo que había perdido y ahora está empezando a escalar, por lo que se puede ver aquí. Entonces, el petróleo, como venimos diciendo, es el sentimiento de cómo se está comportando el mercado. Y en este caso, podría ser que después de esta bajada, que significó una buena subida en el Nasdaq, en el S&P 500, en el oro, podríamos ver un retroceso si esto continúa subiendo, ¿vale? Pasemos ahora al oro. El oro vemos que ayer completó esta zona, ha retomado otra vez ese camino alcista, pero la verdad es que fue un movimiento bastante bueno, pudo haber llegado un poco más abajo, está bastante bien. Vamos a ver cómo se comporta el día de hoy. Si vemos los pivots diarios, pues ayer creo que tocó una S100, S138, si mal no estoy. Entonces, pues sí cayó bastante el precio, cayó bastante. Tendremos una caída tal vez de un... Vamos a medir la caída de este activo el día de ayer. Ahora sí, desde aquí hasta aquí más o menos. Un 2%, muy buena caída, la verdad. Va recuperando. Vamos a ver cómo continúa. Pero bueno, ha llegado a esas zonas que teníamos previamente planteadas y ahorita que mapeemos un poco o mostremos las zonas que completó el precio, vamos a ver que cumplió como se esperaba y puede ser que siga cayendo un poco más, puede ser que haya hecho su movimiento, vamos a verlo. Vamos a verlo. Si vemos aquí, ya en 10 horas vemos que han completado zonas, más zonas, más zonas, más zonas. Que sigue aquí en 17, creo que en 14, 13, en 12 horas se ve bastante bien, en 11 horas no, en 18, 21, en 22, 23. Sí, vemos que aquí ha vuelto a esta zona pendiente, volviendo a indicar que, bueno, que hay liquidez ahí, ya que pues ahí es donde hubo entrada fuerte de la gente, de los grandes, hubo mucho movimiento en ese punto, ¿vale? Sobre los 4.600 más o menos. Y ahora pasamos por último al Bitcoin, que vemos que luego de la caída que tuvo días pasados ha repuntado y ya otra vez está en ese máximo anual, porque sería el máximo del año, ¿vale? En 77.000. Muy bien por el Bitcoin, estamos esperando que por fin rompa ese, ese rango eterno en el que está metido, a ver si por fin lo rompe. Aquí tenemos estas dos zonas nuevas que acaba de crear el precio en esta nueva subida. Vemos que está completando zonas cerca de una R61 semanal. Eh, Bastante probable que haya otro proceso, ¿vale? Pero me parece bien. Mientras nunca baje más allá de este C61 y se mantenga aquí, entre los 70.000, o sea, que no baje a los 70.000, muy bien por el precio, porque podría empezar a indicar que va a haber recuperación. Si vemos aquí, ahí están habiendo zonas nuevas, lo cual pues indica que el precio ha dejado una estela ahí, vamos a verlo. Si en otras temporalidades también la vemos y así tener un poco más en cuenta. Yo iría ya borrando todo esto porque espero que el precio no llegue de abajo, que el precio se mantenga. Bueno, un momento, bastante bien el precio, ¿eh? Bastante bien. Tenemos zonas aquí, nada todavía que comprometer, así que bastante bien. Vamos a dejarlo con esta visualización. Vamos a poner aquí una alertita para mantenernos al tanto de lo que pueda pasar. Y esto sería todo por hoy. Recuerden que en la descripción del vídeo están los enlaces a mis redes sociales, también está el enlace a Darwinix para que vean cómo una cuenta habitada pues
cómo se va, cómo estoy operando, cómo estoy trabajando, pueden ver mis operaciones en tiempo real. No, cuando digo tiempo real no es al instante que lo hago, sino 1 o 2 horas después que la ejecuto, pues te va diciendo cómo va. Y pues eso sería todo por hoy. Espero que haya sido útil y ya nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Buen día.